Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y compartir foro con mis compañeros, el maestro Alejandro Valdés Ledesma y el maestro Luis Alberto Morales Sosa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Jessy, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucha emoción, con mucha felicidad de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo temas que consideramos son de interés para todos ustedes. Pues todo un gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Jessy, muchísimas gracias por la presentación. Y pues sí, como ya lo hemos comentado, siempre tenemos temas nuevos, relevantes, y esta no es la ocasión, al contrario. La verdad es que estamos muy orgullosos de tener este tema porque es creo, de aquellos temas que se habla poco, pero sirven de mucho. Y bueno, el día de hoy, amigos de Educarte Fiscal, hablaremos de un tema, como lo acaba de mencionar el maestro Luis Alberto. Es un tema que yo creo que en su momento tenía como se le dio mucha difusión, y bueno, creo que actualmente todas las empresas pues deben de cumplir con esta norma, que es la norma 35, y de la cual hablaremos el día de hoy, que es de suma importancia. Sí, como bien lo mencionas, Jessy, la norma oficial mexicana 035, digamos que es relativamente nueva, pero no necesariamente así lo es, la cual busca y pretende analizar e identificar cuáles son aquellos factores de riesgo psicosocial. Y yo me regreso un poco más, Jessy, Luis. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, realmente nos estamos preocupando por el bienestar de los trabajadores dentro de las empresas. Y esto pues es relativamente nuevo en este sentido, porque generalmente los trabajadores sabemos que tienen obligaciones, el patrón también tiene obligaciones, pero si bien a bien ya tiene cerca de 4 o 5 años esta nueva norma, pues efectivamente trata de ver por el bienestar de los trabajadores dentro del ente económico que son las empresas, ya sean estas personas físicas o personas morales, lo cual quiere decir, y no quiero adelantarme porque seguramente mis compañeros, el maestro Luis y la maestra Jessy, tienen comentarios al respecto, pero aplicaría para aquellas empresas, personas físicas o personas morales, que no cuentan, con trabajadores a su cargo, o solamente aplica para aquellas personas físicas y personas morales que tengan trabajadores a su cargo. Primera pregunta lanzada al aire. Muy bien, Alex. Mira, pues antes de contestar tu pregunta, tenemos que entender que esto que comenta el Salón 35 es dada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así es. Entonces, dando respuesta a esa pregunta que tú acabas de hacer, Alejandro, pues obviamente si hablamos de previsión social, ¿a quién se le otorga la previsión social? A los trabajadores. Entonces, obviamente, esto va a aplicar a los trabajadores, pero también hay una palabra que tú decías y que cabe recalcar, que comentabas, es una parte relativa. Y sí, porque primero para llegar a este punto tenemos que hacer un análisis de cada uno de los trabajadores, cada uno de los riesgos, y el factor psicosocial para unos puede ser bueno y para unos puede ser malo. Entonces se tiene que hacer un análisis real de cada una de las condicionantes que pueden estar afectando a cada uno de los trabajadores, porque para cada uno son situaciones totalmente diferentes. Sí, y yo creo que antes que nada también tenemos que mencionar que en el reglamento está lo que es el reglamento de seguridad. Ese reglamento, cuando nace en 2014, esos reglamentos donde tenemos que cubrir con esos reglamentos de seguridad todas las empresas. Y bueno, bien establecido en el Diario Oficial de la Federación en 2014, que quedó vigente hasta el 2015, y bueno, de ahí nacen lo que son las normas, que bueno, entraron en vigor a partir de octubre del 2019, donde hay que contemplar ciertos factores que ya mencionaron de alguna manera mis compañeros, que en este caso es verificar en este caso el aspecto psicosocial o los factores de riesgo psicosociales que se dan dentro del ambiente laboral, porque una cosa es la cuestión laboral, ver el ambiente en el que se va a desarrollar el trabajador, y otra cosa es que tú vayas a ver el aspecto psicológico de un trabajador, que son cosas muy diferentes y que por ahí
muchas empresas estaban en el error de decir, es que tengo que ver el aspecto psicológico del trabajador, ¿por qué actúa de esa manera? Y no, más bien son los factores de riesgo que existen dentro del entorno laboral. Sí, creo que acabas de hacer una acotación muy importante, Jessy, porque hay que definir exactamente cuál es el alcance de la norma oficial mexicana 035 y cuál no lo es. Como bien lo acaba de mencionar la maestra Jessy, esta norma no pretende identificar trastornos psiquiátricos o mentales del trabajador, no va por ahí. Lo que pretende, como bien lo mencionó, es prevenir los factores de riesgos psicosocial, no identificar factores psiquiátricos, que es algo diferente, tratando de englobar. Estaríamos hablando de que esta norma va tendiente a respetar y promover los derechos humanos de los trabajadores. Y la salud en el trabajo es uno de ellos. Pretende tener que haya justicia laboral, competitividad, que se desarrollen relaciones humanas sanas dentro de un ambiente laboral. No así, recuerden, identificar algún trastorno que padezca el trabajador. Bien lo mencionó la maestra Jessy, tenemos que hablar de factores de riesgo psicosociales y riesgos psicosociales, que conceptualmente son cosas diferentes. Y eso es a lo que se encuentra obligado el contribuyente, persona física o persona moral, que tenga trabajadores a su cargo. ¿No es así? Sí, como bien lo comentas, Alejandro, ya tú mismo te diste también la respuesta, es cuando se tienen trabajadores. Pero fíjate, de manera general es medir el estrés que tienen los trabajadores. Y yo lo comentaba en un principio, esto es relativo. Porque, por ejemplo, cuando yo salgo de mi casa, resulta que yo ya me estresé desde que me tengo que parar. A lo mejor los que viven lejos de su lugar de trabajo, yo me tengo que parar a las 4 de la mañana para salir a las 5 de la mañana y llegar a las 7, 8 de la mañana a mi lugar de trabajo. Entonces desde ahí yo sufro este estrés. Cuando a lo mejor otra persona, comentabas muy bien dicho, y también la maestra Jessy, los trastornos mentales no los vamos a analizar porque esa es otra situación totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el patrón, o en este caso que tenga una injerencia con el trabajador. Pero si bien es cierto, a lo mejor para uno, híjole, es pesadísimo tener que levantarse temprano de lunes a viernes o hasta de lunes a sábado. Pero ¿qué pasa con otra persona? A lo mejor la otra está feliz porque dice, no, lo que yo no quiero es estar en mi casa. Entonces el nivel de estrés, a pesar de que se mida la misma distancia, a lo mejor viven hasta juntas las personas, para uno va a provocar estrés y para otro no. Entonces ahí es precisamente donde nace la diferencia, qué es lo que se debe de medir. Si bien los trastornos psicológicos del trabajador no van a optar en la parte de la medición, sí van a influir, Jessy, Alex, sí influyen de manera secundaria. Sí, claro. Sí, y bueno, los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño y de estrés grave y de adaptación derivados de la naturaleza de las funciones del trabajo. Es decir, lo que acaban de mencionar los maestros es, o sea, todo aquello que me va a provocar tener un factor de estrés de acuerdo a mi entorno, ¿no? Como acaba de mencionar el maestro, pues el levantarme temprano, o a lo mejor a fin de mes la carga de trabajo que es extrema, y todo eso me puede provocar factores de ansiedad, de angustia, de miedo por no tener el trabajo en tiempo, ¿no, Alex? Sí, Jessy, estoy de acuerdo contigo. Entonces tenemos dos conceptos que estamos empezando a abordar. Primero, factores de riesgo psicosociales, que es el primero, que son las condiciones que se desarrollan dentro del ambiente laboral y que dan como consecuencia los riesgos psicosociales. Entonces, vamos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Vamos a tratar de comentar algunos de ellos, a efecto de dejar mucho más claro qué debemos de entender por factores de riesgo psicosocial. Entre un ejemplo, por mencionar alguno de varios que traemos aquí en nuestro acordeón, por ejemplo, hablamos de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Luis, a mí en mi caso ha llegado a mi oficina, que no somos psicólogos, pero llega el trabajador y dicen, es que estoy sometido a un estrés muy excesivo, me gritan, me exigen cosas que no puedo cumplir, son cosas que me sobrepasan? Entonces ya terminamos haciéndolo también de psicólogo, ¿no?
Y es precisamente esta norma de la cual estamos hablando, la cual pretende defender ese derecho humano del trabajador. Es decir, no es posible que haya ni acoso, ni hostigamiento, ni discriminación. Es decir, por eso es muy común que en las empresas digan, en este establecimiento no se discrimina por motivos de raza, género, etcétera, sexo, ¿no? Entonces, es importante identificar qué debemos entender por factor de riesgo. Por poner un otro ejemplo, el nivel de responsabilidad y carga mental. Cuando llega el patrón y nos dice, nos contrata para ser almacenista, pero de repente nos dice, quiero que lleves el control de algo que está fuera de mis manos. Y como hay una relación de subordinación, pues el trabajador entiende que tiene que responder al llamado del patrón, aunque éste no lo haya capacitado. Entonces, evidentemente, eso va a generar un estrés laboral, que no quiere decir que tenga un problema adicional el trabajador, vuelvo a lo mismo, ¿no? Claro. O que pudiera incrementarse o alterarse por la condición preexistente de este trabajador. Entonces, son conceptos que debemos de tener claro. Por ejemplo, una mala definición del rol y contenido de la tarea. El patrón debe de ser puntual al señalar la actividad que debe de desarrollar el trabajador dentro de su área de trabajo. Pero si el patrón no es puntual con lo que se requiere la actividad, pues el trabajador entra en cierto estrés porque dice, realmente no sé ni qué tengo que hacer, Jessy, claro. Luis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no entiendo qué me está pidiendo el patrón que haga, ¿no? Sí, finalmente lo que se tiene que buscar pues es precisamente con esta norma, la empresa va a tratar de identificar y analizar los factores de riesgo que están dentro de la organización. O sea, yo como empresa tengo que verificar qué es lo que le está ocurriendo a mis trabajadores que puedan caer en un riesgo psicosocial y que obviamente pues eso me va a implicar una situación perjudicial, ¿no? En este caso para el trabajador. Fíjate, Alex, Jessy, como bien comentan, pues todo esto forma parte del estrés laboral, pero bien comentaba el maestro Alejandro, no debe haber una discriminación. Pero también sabemos que la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres es un hecho que existe en México y eso no lo podemos ocultar. Claro. Comentamos que la NOM 35 va a evadir no busca evadir, busca analizar y busca realizar ese enfoque en el cual vamos a proteger al trabajador de alguna manera. Pero ¿qué sucede realmente en México? Resulta que existe una brecha salarial del 23 hasta el 29% de lo que gana un hombre a lo que gana una mujer teniendo el mismo puesto laboral. Entonces, sacas una NOM 35, pero a la par, no sacas algo en el que también exista un cierto tipo de tabulador en donde digas, bueno, si tú ya estás en este puesto y eres hombre o eres mujer, no importa, vas a tener que ganar exactamente lo mismo. Entonces, a mi entender, Jessy, Alex, yo creo que desde ahí tendríamos que hacer una modificación importante para que no exista este estrés laboral, porque ¿qué pasa con una mujer? No, pues al final, aunque yo suba, resulta que no voy a ganar lo mismo por el simple hecho de género y es algo totalmente irrelevante, así lo veo yo. Por esa razón voy a ganar menos. Fíjate, Luis, que acabas de comentar un punto muy importante. Mencionábamos en un principio ¿cuál es el alcance de la norma oficial mexicana 035 y cuál no lo es? Y Luis acaba de hacer un análisis importante. Hay una brecha salarial entre personal masculino y personal femenino. Esta norma dice textualmente que no pretende forzar a los patrones a que los trabajadores en general tengan un beneficio, como disminución de su jornada laboral, incremento de su salario o incrementar alguna prestación económica adicional. Eso no lo pretende esta norma. Sin embargo, lo que nos está mencionando el maestro Luis es evidentemente una situación que involucra de forma estresante a los trabajadores. Aunque la norma nos diga, de ahí empezamos con el análisis. Entonces, aunque la norma nos diga, a ver, empleadores, esta norma no los obliga a incrementar salarios o a incrementar prestaciones o a incrementar vacaciones, etcétera, etcétera. Los conceptos que hemos hablado en programas anteriores. Lo que pretende es identificar los factores de riesgo. Pero esos factores de riesgo van a acarrear los problemas que a continuación vamos a mencionar. Pero bien lo acaba de mencionar el maestro Luis, es algo muy cierto en nuestra vida
de trabajo de las personas, es difícil no encontrar o cerrar los ojos y decir, es que no existe esa brecha de la cual están hablando, cuando nosotros en la práctica nos damos cuenta de que desafortunadamente eso existe y bueno, pues no está en nuestras manos poder resolverlo, ¿no? Y bueno, las obligaciones del empleador en este caso tendría que establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemplen la prevención de los factores de riesgo psicosocial y de violencia laboral. Eso es uno de los requisitos. Otra, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial que están ocurriendo dentro de la empresa. Evaluar el entorno organizacional, que son ciertas obligaciones que debe de cumplir el empleador en esta norma, ¿no? Y que obviamente se tienen que establecer, adoptar las medidas y acciones de control, o sea, ¿qué voy a hacer yo como empresa para prevenir? Y si ya tengo un caso con estos factores, entonces ahora ¿cómo voy a solucionar esta parte, no, Alex? Y sí, es muy acertado tu comentario, Jessy, y me voy un poquito más, porque cuando empezamos a escuchar todas estas obligaciones, lo primero que pensamos, ¿todo eso lo tiene que hacer el contador? No. ¿O lo tiene que hacer el administrador? ¿O lo tiene que hacer el empresario? Y es ahí donde no siempre decimos que el contador es el todólogo, es el que tiene que hacer finiquitos, declaraciones, cálculos de impuestos, fusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, oye, Alex, pero eso es un estrés para el contador, porque resulta que, como bien dices, no nos toca a nosotros, pero ¿qué creen? Que cuando las empresas ven una modificación de este tipo, échensela al contador. Exactamente. Eso es lo que siempre sucede. A eso voy para aliviar un poco el estrés. Cuando hablamos de esta norma, evidentemente no lo tiene que resolver el contador, no tiene que identificar el campo que nosotros ni siquiera tenemos una praxis profesional para el desarrollo y solución de este tipo de problemas. Tenemos que asesorarnos de la persona idónea, capacitada para llevar a cabo esta normatividad, la cual nos obliga a la norma oficial mexicana 035. Y repito, no son ni los directores, ni los administradores, ni los contadores. Debemos de contratar a un personal especializado. Y en este caso, si estamos hablando de factores psicosociales, debemos de contratar a un profesional en psicología, el cual nos va a apoyar a elaborar este tipo de controles e identificar estos problemas que, más allá de que nos lleven a darle solución a esta normatividad, pues va a generar también un costo. Pero un costo para el empresario, ¿no? Pero bueno, Alex y amigos de Educarte Fiscal, vamos a un corte y regresamos. Mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarte al curso que hemos preparado que se denomina Régimen Fiscal de Empresas Turísticas y Agencias de Viajes. Este es un curso en el cual estaremos hablando precisamente de los diferentes regímenes fiscales que pueden aplicar, ya sea que seas una persona física o seas una persona moral y te dediques a actividades relativas al sector turismo, como puede ser, por supuesto, hoteles, obviamente una agencia de viajes, pero también puede ser transportista, un transportista que se dedica a organizar excursiones, viajes, puede ser algún comisionista, puede ser un empresario de espectáculo público, y en ese sentido pues también ver cuáles son las diferentes alternativas respecto a la tributación para efectos de impuesto a la renta, pero también observaremos lineamientos aplicables en materia de impuesto al valor agregado, algunos estímulos fiscales que les pueden convenir, así como otros estímulos fiscales contenidos en Ley de Ingresos de la Federación y otras disposiciones de carácter fiscal. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica García y quiero invitarlos al curso de CIROC, en el cual abordaremos temas como presentación de avisos de obra, incidencias y cierres de obra. Este curso está dirigido para contratistas, subcontratistas, intermediarios y todas aquellas empresas de la construcción. Los esperamos. ¿Te gustaría mantenerte al día con las últimas tendencias y regulaciones en IMSS, fiscal, auditoría, NIFS, contabilidad electrónica y PLD? Con nuestra membresía IMEFI, podrás acceder a una formación continua de alta calidad durante todo el año. ¿Qué obtienes con nuestra membresía IMEFI?
Hasta 65 puntos para cumplir con la norma de educación continua. Participa en cursos en línea en vivo, y cumple con la norma de educación continua mientras mejoras tus habilidades. Acceso a nuestra videoteca los 365 días del año. Disfruta de la posibilidad de ver los cursos grabados y estudiar a tu ritmo. Índice de diciembre del penúltimo año entre el índice de diciembre del año. Descarga el material de estudio y recibe una constancia digital al finalizar cada curso. Recordatorios mensuales. No te perderás ningún curso con nuestros recordatorios automáticos de todos los eventos programados. Programas exclusivos en IMEFI Televisión. Aprende de los expertos en temas fiscales y contables. Con la membresía IMEFI, no solo estarás preparado para los desafíos de hoy, sino que también estarás construyendo una base sólida para tu profesión. No pierdas esta oportunidad de invertir en tu desarrollo profesional. Para obtener más información, contáctanos al 5526967179. Próximamente tendremos en IMEFI un curso denominado CIDEIMS 10.0. ¿Por qué le pusimos CIDEIMS 10.0? Este nombre se le denominó debido a los cambios que tenemos en la plataforma del CIDEIMS, la cual sufrió cambios en este caso, y por lo tanto también la guía para su utilización y también lo que es la plantilla 10.0. En este curso vamos a ver de qué manera vamos a lograr interactuar con la guía que tenemos y la plantilla para lograr con éxito la entrega de nuestro dictamen, y obviamente en tiempo, considerando toda la fiscalización que se está llevando a cabo al día de hoy. Mi nombre es Mirna Hernández Escamilla y los esperamos en IMEFI para poder lograr llevar con éxito la entrega de nuestro dictamen. Muchas gracias. Y bueno, amigos de Educarte Fiscal, ya estamos de regreso y estábamos hablando de lo que son los riesgos psicosociales dentro del entorno laboral. Sí, Jessy, como bien lo mencionabas hace un momento, ya empezamos a hablar de los factores de riesgo, que es la situación previa que está en el ambiente laboral. ¿Qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar los riesgos psicosociales, que digamos es el resultado de no haber atendido el entorno laboral de los trabajadores. ¿Cuáles son estos? Por mencionar alguno, pues que exista ausentismo en las empresas. Es muy común que empresas tengan rotación de personal. Puede ser por dos causas, o por N cantidad de causas, mejor dicho. Tanto por la retribución económica, o también puede ser por un ambiente desfavorable para el trabajador, el cual dice, no me interesa ir a trabajar, prefiero quedarme en casa a trabajar, ¿no, Luis? ¿No, Jessy? Así es. Es un problema grave. También existe la carga mental, la llamada carga mental, en donde el trabajador se siente tan abrumado de tener tanto trabajo que realmente ya no puede con más, y aún así, ¿sabes qué es lo que sucede con el trabajador? Se siente incapaz de realizar sus actividades, aunque sea muy bueno en su área y en su campo laboral. Realmente lo que pasa es que el trabajador se siente insuficiente y siente que ya no cumple, ya no tiene las capacidades, cuando es realmente lo contrario, solo que es sobrepasado por la carga de trabajo. Sí, ahí pudiéramos hablar de lo que son los elementos del entorno organizacional, ¿no? Que es el sentido de pertenencia de los trabajadores. Es decir, tú como trabajador te sientes te sientes que realmente perteneces a esa empresa y que cumples con esos objetivos y que realmente te valoran esa parte de lo que tú haces dentro de la empresa. Entonces eso es lo que va a cuidar los elementos del entorno organizacional. Tú como patrón estás viendo esos factores de riesgo, y una vez que identificas esos factores de riesgo, ¿qué haces para que tu trabajador pues obviamente ya no sienta esa parte de que pues, híjoles, pues sí vengo a trabajar, pero al final del día siento que no pertenezco a este entorno laboral o a esta empresa? Claro. Porque pues a lo mejor no me están deprimidos, sí, están estresados. Y muchas veces también sucede esa parte de cuando no hay un incentivo que me motive para que yo pueda como trabajador pues continuar y seguir teniendo ese entusiasmo de poder pues dar lo mejor de mí, ¿no? Sí, otro riesgo psicosocial puede ser, o más bien es, la somatización. Esta palabra, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Que tenemos algún problema en el trabajo y nos estresa tanto que lo somatizamos, es decir, lo adoptamos y nuestro cuerpo empieza a responder transformando ese malestar emocional en físico.
Es decir, nos duele el estómago, tenemos dolores de cabeza o vómito, empezamos a somatizar y es otro resultado que se convierte en un riesgo psicosocial, por mencionar algún otro, la violencia. O sea, ¿cuántas veces no hemos, tal vez hasta alguno de nosotros, nos hemos sentido tan agredidos en nuestra persona que decimos, híjole, otro día y me tengo que ir a trabajar y me va a tocar ver a este contador que me cae bien mal, que no me saluda? Y solamente por poner un ejemplo, en mis épocas de estudiante, llegaba a un despacho a trabajar y saludaba a un contador que era no el director, el encargado de los auxiliares, y llegaba y decía buenos días. Y la respuesta común de todas las personas pues es devolver el saludo y decir buenos días. Este contador en particular no, él lo que decía era, ¿qué tiene de buenos? Entonces ya empezaba a ver, dije, híjole, y con él voy a trabajar y con él tengo que reportarle. Entonces yo creo que todo en esa posición, Luis, Jessy, sí, en la cual nos sentimos estresados. Bueno, pues este estrés es precisamente el que las empresas deben de identificar para favorecer un entorno sano para el desarrollo de las actividades económicas de la empresa, ¿no, Jessy? Sí, así Luis. es. Sí, justo lo que comentas, Alejandro, fíjate, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que lo que comenta Alejandro, ¿no? Sabes que tienes tanto estrés que ya te duele el estómago, ya te duele la cabeza, ya te sientes mal, te mareas, algo te sucede, empiezas a sudar, te empieza a latir el corazón más rápido. Creo que todos, por eso comentaba al inicio del programa, esta situación es realmente relativa, porque a lo mejor, como comenta el maestro Alejandro, yo llego y me decía, ¿qué tiene de buenos? A lo mejor a él le molestaba, pero a otro le daba risa, ¿no? No, pues sin nada. Entonces, ese es el momento importante que yo siempre cuando lo platicaba con algunas personas es que estrés laboral siempre va a haber y es más, tiene que existir. Y bueno, a lo mejor no solamente es el estrés laboral, Alex y Luis, porque a lo mejor puedes estar en una empresa donde posiblemente el ruido de las máquinas pueda dañar a los trabajadores. También. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un diagnóstico de salud, donde la empresa pues tiene que medir esos factores que al final del día al trabajador le va a perjudicar y resulta que después el trabajador va al Seguro Social y le dicen tienes este problema. A ver, dime qué hay dentro de tu entorno laboral. Ah, pues hay ruido, hay esto, o sea, varios factores. Ah, pues esta enfermedad la tienes a causa del ruido. Y si tu empresa o la empresa donde laboras no hizo esta parte, pues se supone que ahí le tendrían que pagar lo que son sus, se me fue ahorita la palabra. ¿Riesgos de trabajo? ¿Indemnizaciones? ¿Pensión? No, cuando se va su incapacidad, y que obviamente sabemos que cuando es un riesgo de trabajo es al 100%, pero cuando existe este tipo de detalles que el patrón no hace mención y que no cuida para el bienestar de sus trabajadores, se le puede pagar hasta un 125% y se lo cobran al patrón a través de capitales constitutivos. Entonces ahí hay que tener mucho ojo como patrón, pues verificar toda esta parte de lo que es la seguridad y el diagnóstico de salud para el entorno de los trabajadores. Alex y Luis. Claro, estoy de acuerdo. Bueno, y ya que empezamos a hablar de todo esto y que estamos hablando del respeto de los derechos humanos de los trabajadores, ¿cuáles son los beneficios de implementar la norma oficial mexicana 035? Pues entre algunos de ellos tenemos que mejore el bienestar y la salud de los trabajadores, que haya una mejor productividad dentro de la empresa, de la organización económica, que la empresa tenga un prestigio y al mismo tiempo que esos trabajadores se sientan atraídos de trabajar en esta empresa y que puedan decir, pues yo me siento a gusto trabajando en esta empresa. Y yo creo que también el reconocimiento, ¿no? Porque muchas veces puedes trabajar, pero no te reconocen esa parte que tú haces. Y a veces como trabajadores, pues yo creo que necesitamos el que te sepan reconocer el trabajo que haces y la función que tienes dentro de la empresa. Sí, ¿no? Fíjense que ahorita que comentan todo eso, no sé si les pasa en sus empresas, en sus lugares de trabajo o sus clientes. Yo me he dado cuenta que actualmente la rotación de trabajo, la rotación de personal es muy constante, no sé ustedes. Normalmente ya hoy en día encontrar trabajadores es complicado. A veces, lo digo por algunos clientes en particular, he visto que tratan de contratar a alguien, lo contratan 2, 3 semanas, a veces algunos meses, 2, 3 meses y se van.
y están rolando personal precisamente porque a veces no es por la carga de trabajo, a veces es precisamente por todo el entorno que existe en donde, sabes que aunque me paguen bien, yo no voy a ese trabajo porque no estoy a gusto. Claro. Entonces, precisamente lo que busca la NOM 35 es cualquiera de estas situaciones, ¿no? Que haya beneficios específicos para que los trabajos sean un mejor lugar en el cual se puedan desarrollar las habilidades. A ver, yo me paso a la siguiente pregunta. Y ya saben que siempre me gusta ser el abogado del diablo. ¿Qué sucede con aquellas empresas, personas físicas y morales que tienen 1, 2 o 3 trabajadores? Poquitos trabajadores. ¿Para ellos se aplica esta normatividad, la NOM 035, o ellos están exentos? ¿Qué podemos hablar de estas empresas que poseen pocos trabajadores o más, digamos, chiquitas, medianas y grandes? Jessy y Luis, ¿qué tienen al respecto? Pues bueno, esta norma aplica para todos los centros de trabajo, pero básicamente la norma nos establece 3. Uno que es de 1 hasta 15 trabajadores, donde obviamente tenemos que dar cumplimiento con esta norma. Entonces significa que de 1 a 3 trabajadores, pues no aplicaríamos como tal la norma, pero más sin en cambio, pues tendríamos que seguir cuidando esta parte, ¿no? O sea, no vamos a tener como tal todo lo que nos establece o los requisitos, pero sí tendríamos que cuidar esta parte. Sí, de hecho, Jessy, lo acabas de mencionar muy acertadamente. Hay 3 rangos. El primero es de 1 a 5 trabajadores, de 1 a 15 trabajadores, donde sí se tiene que cumplir con la norma. La carga administrativa es un poco menor, no es lo mismo en cuestión de planes, planeaciones, organizaciones, como se tiene que cumplir como si tuviera 16 a 50 trabajadores, que es el segundo rango. Y el tercer rango, digamos que es de 51 trabajadores en adelante, sin importar que sean de 51 a 100, a 200, a 300, a 1000, a 2000, etcétera. Pero sí se encuentra obligado. De ahí que cuando escuchamos, hoy la NOM 035, yo tengo una tiendita, tengo 2 trabajadores, a mí ni me aplica. Por supuesto que te aplica. Desafortunadamente, la normatividad no hace distinción en decir, si tienes hasta 10 trabajadores, no te preocupes. Sí, porque de 1 a 15 trabajadores debemos de establecer políticas y medidas de prevención para los riesgos psicosociales, violencias laborales y promocionar el entorno organizacional favorable. Así que, sin importar cuántos trabajadores o que sean pocos trabajadores, debemos de contemplar lo que nos marca la norma 035. Evidentemente, es un listado de obligaciones que tenemos que cumplir. Este programa pretende darnos una visión general de lo que es la NOM 035, a efecto de que ustedes tengan claro, tengo trabajadores, me aplica la norma 035. No tengo trabajadores, no me aplica. Pero si tengo poquitos, soy mediano o soy grande, entonces debemos de ver qué normatividad, es la misma normatividad, mejor dicho, pero con diferentes requisitos. ¿Es así, Jessy, Luis? Sí, en efecto. Existen ciertos requisitos dependiendo el número de trabajadores que tengas. Y bueno, ahí es donde cada una de las empresas tiene que checar esos requisitos para poder dar cumplimiento, porque en caso de no dar cumplimiento a lo que nos establece la norma 35, pues seríamos sujetos de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues nos pudiera solicitar información relativa a la norma 35 de nuestros trabajadores. Y en caso de no ser así, pues nos hacemos acreedores a multas, ¿no? Y las multas son por cada trabajador. Sí, así es. Y justo las multas van desde las 50 UMAS. Recordemos que las multas se pagan a través de UMAS, y va de 50 UMAS a 5,000 UMAS. O sea, estamos hablando de casi $500,000 de pesos. Bueno, excedido, 542,000 considerando la UMA en 2024. Entonces, sí es un factor importante. Cada fracción, como bien comentó el maestro Alejandro y la maestra Jessy, cada una de las fracciones que marcan la NOM 35 van a tener una normatividad que aplicar y al mismo tiempo tienen una sanción. Entonces, si yo no identifico a mis trabajadores que tienen riesgo, si yo no identifico a mis trabajadores que ya tuvieron riesgo, si yo no logro hacer algo para que ese riesgo se disminuya, cada
cada una de las fracciones me va a dar una multa totalmente diferente y pues por eso tenemos que estar evaluando cada una de las fracciones de la NOM 35. Fíjate, Luis, Jessy, acaban de tocar un punto importante. ¿Cuál es la autoridad que nos va a fiscalizar en este sentido? Sabemos que si hablamos de impuestos federales, pues será el SAT. Sabemos que si estamos hablando de aportaciones de seguridad social, pues va a ser el IMSS o el Infonavit. Si hablamos de un impuesto estatal, pues podría ser la Tesorería del Estado de México o de la Ciudad de México. Pero en este caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la acreditada para venir a hacernos revisiones. Luego entonces debemos de estar atentos porque ya no solo estamos hablando del SAT, ya no solo estamos hablando del IMSS, ya no solo del Infonavit, ahora también hablamos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien es el organismo autorizado para realizarnos las inspecciones necesarias a efecto de que estemos cumpliendo cabalmente con la norma oficial mexicana 035. De no tener la documentación, pues evidentemente ya lo mencionó el maestro Luis, vamos a ser acreedores a las multas correspondientes. Así que, pues, ¿quién está gustoso de regalar su dinero con multas, no? Mejor manos a la obra. Si es que tenemos empresas, si es que manejamos clientes que a su vez tengan trabajadores a su cargo, pues asesorarlos en este sentido para que ellos estén conscientes de que tienen que cumplir con esta norma, ¿no? Y después no nos digan, porque siempre que hay alguna multa, Luis, Jessy, el contador no me dijo. No me avisó. No me avisaste, contador. Sí, bueno, pues para eso está este tipo de programas, precisamente para que sepan. Y a todo esto, ¿cuál es el documento que obtenemos cuando nos hace la revisión? Es simplemente un documento donde consta la evaluación, que va a tener 3 tipos de leyendas. Una es cumple, 2 no cumple y 3 no aplica. ¿Por qué no aplica? Pues porque no tiene trabajadores. Entonces consideramos que es importante, siempre nosotros como fiscalistas, Luis, Jessy, siempre estamos hablando que si el CFDI, que si el título 2, que si momentos de acumulación, que si momentos de deducción, y cuando hablamos de nómina, pues más nos preocupamos, porque si no está correctamente timbrado, corremos el riesgo de que no sea deducible, claro. Y si las retenciones no fueron pagadas, pues tampoco, ¿no? Entonces, tenemos un montón de cosas en que estar ocupados, y por si nos faltaba algo, pues échense este trompo a la uña también, ¿no? O sea, la NOM 035 es importante que todas las empresas la tengan en mente a efecto de cumplir con el cabal cumplimiento, ¿no, Luis, Jessy? Sí, justo, perdón, Jessy, y ya nada más para tratar de empezar a concluir este tema, los documentos que avalan todo lo que hemos realizado en la NOM 35 se tienen que guardar por lo menos un año. Entonces, digo, al final también sabemos que la documentación para las revisiones, pues a veces va de 5 años o hasta 10 años cuando hablamos del Código Fiscal de la Federación, pero en este caso en particular nos habla de un año que avale realmente que nosotros hemos hecho el análisis de la NOM 35. Y yo me iría un poco más. Cuando estamos hablando de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que tenemos que guardar la documentación contable. Sí. 10 años, ¿no? No nos vamos al Código Fiscal que dice 5. Entonces, un poquito más, porque luego también hay clientes que nos dicen, oye, Alejandro, tengo mucha información, ya lo quiero tirar, ya lo quiero desechar. Sí, afortunadamente ya todo es electrónico, pero con aquellos documentos que sean necesarios conservarlos, cúrate de espanto, mano. Guarda los 10 años, ¿no? No, y si es persona moral, Alejandro, toda la vida. Si acreditas, si amortizas pérdidas, pues chútate el original, ¿no? Y bueno, recordar también que no es la única norma, o sea, existen otras normas como la norma de higiene y seguridad que obviamente pues todas las empresas deben de tener, ¿no? Pero esta es una de tantas que hay y que bueno, tenemos que cuidar, que en este caso la empresa tiene que cuidar, tiene que vigilar y dar cumplimiento porque de lo contrario pues somos acreedores a una sanción por parte de la autoridad. Sus últimos comentarios, Alex, Luis. Sí, Jessy, muchas gracias. Pues para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Nosotros vemos monte y nos arrancamos. Entonces, es un gusto compartir con ustedes de este tipo de conceptos, de pláticas. Y para mí es un gusto, será un gusto que estén acompañándonos en programas posteriores. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta pronto.
Sí, así es, amigos de Educarte Fiscal, pues hay que tener mucho cuidado, así como se debe de cumplir con la contabilidad, hay muchos casos que me obliga el 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como obligación de personas morales. Bueno, pues resulta que también en la parte de previsión social tenemos que cumplir cabalmente con algunas obligaciones, y este es un ejemplo de ella, la NOM 35, y obviamente tener mucho cuidado con cada uno de los riesgos, porque como ya vimos me va a traer algunas multas, que son bastante relevantes y muy importantes en la parte económica. Como bien lo comentábamos durante todo el programa, es necesario que nosotros nos adentremos a checar la parte psicosocial de nuestros empleados para que tengan un buen entorno laboral. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y a mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, amigos de Educarte Fiscal, estamos llegando al final de este programa y no me queda más que darles las gracias. Y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Mi nombre es Jessica García. Hasta la próxima.